Horas antes del bombardeo a Japón, hubo una alarma de ataque aéreo y una orden de evacuación. La señora Nakamura evacúa con sus hijos la primera vez, pero cuando la alarma suena nuevamente esa noche, elige que sus hijos duerman y permanezcan en la casa, a pesar de las advertencias. Incluso se da una orden de evacuación total solo 15 minutos antes de que la bomba atómica sea detonada. Pero, ¿cuál era el problema? La ciudad se había visto tan inundada por falsas alarmas que cuando realmente sucedió no estaban preparados. Esta es la historia de la bomba que dejó una cicatriz en la ciencia y en la cultura del siglo XX. Pero esta no es una historia feliz. Comienza con Einstein. Este le escribe al presidente de su nueva patria, los Estados Unidos, insistiéndole para construir un arma nuclear antes que Hitler. Pero ¿cómo Einstein siquiera sabía sobre esta arma increíblemente poderosa? Para eso recurrimos al físico húngaro estadounidense Leonard Szilard. Szilard leyó sobre el trabajo de Rutherford con electrones en 1933 y se dio cuenta que era teóricamente posible separar el centro de un átomo y crear fisión nuclear, liberar grandes cantidades de energía y así dividir el átomo, y otra vez, y otra vez. Así, Szilard se le ocurrió la idea de una reacción nuclear en cadena, lo que podría significar una nueva forma de energía, o una superarma. Szilard, con la ayuda del excepcional físico italiano del momento, Enrico Fermi, rápidamente patentó la idea de un reactor nuclear, o una pila atómica en 1934. Este dispositivo provocaría una reacción nuclear autosostenible. Pero luego, en 1938, los físicos alemanes lograron la fisión en sus laboratorios. Y paralelamente Hitler anexió Austria, y un año después, Polonia. La guerra volvió a trascender en el mundo, menos en Latinoamérica. Szilard decidió que solo su invención y la de Fermi podrían salvarlo. Entonces redactó una carta al presidente Roosevelt, con algunos aportes de otros físicos. El problema es que Szilard no era lo suficientemente famoso como, bueno, ya sabés, influenciar a Roosevelt y obtener un programa de armas nucleares. Pero él conocía a alguien que sí lo era. Albert Einstein, el científico más famoso del mundo, posiblemente jamás, firmó la carta de Szilard. Básicamente decía que existe la posibilidad de esta nueva superarma y los alemanes podrían obtenerla primero. Ahora, hay que aclarar algo. Einstein era un pacifista, pero también era, bueno, una persona muy inteligente y profundamente pragmática. En su mente, su única pregunta: ¿quién de los estadounidenses o los alemanes o rusos dividirían el átomo primero? Y él prevé un final muy malo, tanto para Alemania, el pueblo judío, el mundo libre y, bueno, la ciencia. Prevé literalmente el fin del mundo. Lo que sucedió después es, bueno, difícil de explicar desde la perspectiva de hoy en día. El gobierno de Estados Unidos, con un poco de ayuda de Canadá, ejecutó un programa de armamento enormemente costoso y secreto durante 4 años, secreto incluso para el Congreso. Pero no había fugas, así que casi nadie en la Tierra entendió la posibilidad de la física nuclear hasta que fue demasiado tarde. Este programa recibió el nombre en código de Proyecto Manhattan y quizás fue el primer ejemplo y el más claro de cómo el trabajo científico puede hacerse a gran escala, patrocinado por el gobierno, multifacético, en muchos lugares a la vez y con tecnología de punta innovadora. El Proyecto Manhattan involucró a 43.000 personas, incluido un arsenal de los científicos europeos y norteamericanos más influyentes del mundo en los años 40. Desde Szilard y Fermi hasta el gran matemático e informático húngaro John von Neumann y Glenn Seaborg, quien descubrió el plutonio unos años antes. El proyecto tenía varias partes diferentes, pero la mayor parte de la ciencia ocurrió en un par de lugares diferentes. La primera parada, la Universidad de Chicago, debajo de un estadio de fútbol, en el que estaban experimentando en este nuevo proyecto, no sabían qué tan lejos podrían haber llegado el equipo de los alemanes. Todo era secreto, nuevo, estaba lleno de suposiciones, quién llegó primero, hasta dónde llegó el otro. Esto era hacer ciencia en medio de una guerra. En el segundo lugar tenemos un pueblo en Arizona, Nuevo México y Utah. En el 44, los que se hicieron llamar los Dine extrajeron roca amarillo que contenía grandes cantidades de uranio de metales pesados. Bueno, en el tercer lugar son los laboratorios de Los Álamos en Nuevo México. El jefe de física de Estados Unidos, Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, supervisó la investigación científica del proyecto y el diseño de las armas nucleares. El 16 de julio de 1945, el equipo dirigido por Oppenheimer desencadenó la primera explosión atómica del mundo en Los Álamos. La bomba era mucho más grande de lo que nadie había previsto.
Una gran nube en forma de hongo apareció en lo alto sobre el desierto. La prueba había sido un éxito. Famosamente Oppenheimer resumió el momento recitando una escritura hindú: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Lo que significa básicamente que reconoció Oppenheimer dos cosas: que desarrollar un arma nuclear era como ser un dios. Y esta arma se trataba de aparentar ser más temible para los enemigos. A mediados del 45, el mayor enemigo del mundo democrático ya no era Alemania. Los aliados ya habían invadido y retomado Francia en junio. Ahora, Estados Unidos quería poner fin a la guerra del Pacífico, con Japón. Ya sabes a dónde va esto. Estados Unidos ahora tenía en poder un arma totalmente nueva, que creó una devastación en una escala sin precedentes. Y lo último que se pensó era si se iba a usar o no. La mayoría de los historiadores hoy están de acuerdo en que la razón en la que se basó para tirar la bomba en ese momento es para evitar una guerra más larga y prolongada con Japón y evitar muerte de los estadounidenses. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ya que Roosevelt había muerto un poco antes de 1945, sabía que Japón era militarmente débil. Una victoria estadounidense era básicamente inevitable. Truman era muy consciente de la cantidad de bajas que resultaría el uso de una bomba atómica. La decisión de abandonar este proyecto fue muy bien informada. Además de la victoria militar inmediata, otras dos razones se tuvieron en cuenta para esta decisión. Una, para justificar el gasto monumental, y dos, para intimidar a todos los enemigos presentes y futuros de los Estados Unidos. El 6 de agosto de 1945, un bombardeo B-29 que lleva el nombre de la madre del piloto despegó en una isla a 6 horas de Japón, poco después de las 8 de la mañana en Hiroshima. El Enola Gay lanzó una bomba de uranio 235 de 10.000 kilos, apodada Little Boy, que explotó sobre la ciudad. Este fue el primer y más mortal bombardeo atómico de la historia. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzan una segunda bomba atómica con plutonio 239, con el apodaron Fat Guy, en otra ciudad portuaria, Nagasaki. Alrededor de 200.000 personas murieron en los dos bombardeos y un mes después Japón se rindió incondicionalmente. Japón sigue siendo la única nación que ha sido atacada con un arma atómica. El impacto a largo plazo era desconocido incluso para los científicos que crearon la bomba. No sabían lo que sucedería, aunque tenían algunas conjeturas bastante sólidas. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en director del IAS de Princeton, donde trabaja Maldacena. Japón fue reconstruido. Estados Unidos experimentó un auge económico sin precedentes. Sin embargo, en el final de la Segunda Guerra Mundial y la revelación del Proyecto Manhattan no dieron lugar a la paz mundial, sino a un conflicto global latente llamado la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Las apuestas, el control por la mayoría del mundo, las reglas del juego, la física nuclear, las unidades de medida de éxito, el número de bombas atómicas que cada país tenía. Y eso es todo.